hablábamos también de la cronología y poníamos en tela de juicio la separación cronológica entre primera industrialización, segunda industrialización y la tercera industrialización, ya que en cada territorio puede haber una cronología específica propia. Es decir, no es lo mismo la industrialización andaluza que en la industrialización catalana o la del norte de España, en el País Vasco en concreto, o en Asturias. Posteriormente, luego también hemos estado hablando un poco sobre el efecto de esta industrialización o del patrimonio en diferentes escalas. No sé si me podéis ayudar. La siguiente duda era sobre las crisis. ¿Perdón? Que lo veíamos como una búsqueda. Sí. Pensábamos que las crisis no solamente tenían un aspecto negativo, sino que también podía ser una búsqueda de oportunidades, nuevas oportunidades para encontrar una nueva finalidad o utilidad al patrimonio. Luego, bueno, pues hemos estado pensando un poco sobre otros aspectos que eran referidos sobre todo a las escalas de estudio, que eran el medio geográfico y sobre todo la ambigüedad en la presentación de los elementos patrimoniales. Habría que establecer un poco qué materias primas, qué infraestructuras y qué mercado tenían estos elementos patrimoniales. Y enseguida, bueno, pues nos surge la duda de la heterogeneidad un poco de los elementos patrimoniales. Hemos estado viendo cómo había elementos puntuales, como podían ser fábricas de todo tipo, y elementos paisajísticos que engloban diferentes tipologías en un mismo entorno. Entonces, convendría, hemos pensado, añadir una clasificación o una capa o un campo de concreción de qué elementos componen, por ejemplo, esos elementos compuestos, esos elementos más complejos distintos a los que son puntuales. Es decir, por ejemplo, en Ensidesa poníamos el caso de los cotos mineros, en los que no solamente es la mina, sino todo lo que alberga, y que se pueda diferenciar un poco del elemento de transversalidad, ¿no? Es decir, la transversalidad hemos pensado que se refería, no sé si estaremos en lo cierto o no, se refería a los efectos transversales ligados al patrimonio, a elementos patrimoniales, pero no el propio patrimonio. Entonces esa es la diferenciación que habíamos visto. Y no sé si se me ha olvidado algo más. La morfología del... Sí, igual lo explicas tú mejor. Bueno, la pregunta era si la morfología ya podía darnos una idea de la reutilización, y lo que considerábamos que era más adecuado era primero plantearnos las necesidades por región, ¿no? Sabiendo qué es lo que realmente se necesita en esa situación particular, se podía hablar ahora sí de una reutilización y ya cuestionarnos a partir de eso la morfología, que ya está aquí clasificada en 4. Y ya por último, en lo de la escala, hablábamos que la misma escala dependía del impacto natural del elemento. Es decir, el impacto era el elemento como tal, a partir de su ser natural, se generaba el impacto en la escala que tendría este elemento. Y pues, una capa sobre los paisajes, pensando en que son diferentes los aspectos que se deben de tomar cuando es todo un paisaje industrial a cuando son elementos aislados, ya que hablamos hasta de la misma gestión. La gestión se vuelve singular, o sea, puede gestionarse el elemento por una sola persona o se necesita una multiplicidad de personas o de empresas o fundaciones que tuvieran que gestionar.
Esto a partir de si es un paisaje o si es un elemento particular. Esa era nuestra propuesta de capa. ¿Alguna intervención más de tu grupo, del equipo de trabajo? No. Alguna incorporación, pero casi de una manera homogénea durante toda la mañana. Daros las gracias por vuestras sugerencias, por la participación y que efectivamente, claro, sí que habéis tratado, ¿no?, tres asuntos centrales cuando hablabais al principio. Nos vamos a plantear la raíz de las cosas, de los problemas, con la epistemología, ¿no? Las cronologías es uno de los asuntos que dan problemas importantes en relación con cosas que hemos ido contando aquí, las diferentes temporalidades, ¿no? El valor absoluto, relativo, ¿no?, de la temporalidad en función dentro de la propia comunidad, aunque nos redujéramos a la diferencia de temporalidad entre distintas comunidades en relación con ese desarrollo o llegada de lo que llamamos la era industrial o de la mecanización, pero también dentro de esas temporalidades, dentro de esa territorialidad encontramos distintos tiempos, ¿no? Seguiríamos dividiendo y subdividiendo las temporalidades, luego, por tanto, cuáles son. Podemos trabajar entonces teniendo en cuenta que la división autonómica es algo artificial, producto de una época concreta, ¿no?, en relación con la Constitución que tenemos en nuestro país, del 78, con la Constitución del 70, es por tanto, ¿no?, las 17 espacialidades, realmente esas 17 espacialidades nos pueden, no sé si recordáis, en un libro de Julio Caro Baroja, donde definía las áreas culturales de la península ibérica, ¿no?, y que realmente lo leemos ahora y tiene una extraordinaria actualidad y siguen funcionando todavía. Son áreas culturales, pero que tienen como base el territorio, ¿no?, en relación con el Levante, más allá de fronteras artificiales de carácter ideológico y que se construyen, ¿no? Entonces, bueno, habría que trabajar sobre el concepto que es industrialización, revolución industrial, etcétera, para ver hasta dónde en las áreas de influencia. Y 100 elementos, ¿no? Bueno, pues fuimos afortunados llamando 100 elementos de patrimonio industrial cuando el elemento nos lleva a lo único, aislado, singular y casi pequeño, cuando estamos hablando de unas escalas, esa complejidad de la que habláis, ¿no?, en relación con conjuntos, sistemas, es decir, que claro, ¿cómo vamos a comparar un molino con una cuenca minera, ¿no?, cuando, bueno, pues sí, en ese sentido, las revisiones que tendremos que establecer tendrán que ver esa cuestión, ¿no? La propia transversalidad, si hablamos del elemento en sí o de lo que lo rodea y su capacidad de transferencia, y los paisajes, ¿no?, como capa que nos añadís. Y bueno, los demás, si hay cuestiones de los compañeros o de, pues a tiempo están, ¿no?, de plantearles. Yo quería colocar, así como yo llegué después, al final de la mañana. ¿Está saliendo? Creo que no, ¿eh? Aló, hola. ¿Está? Bien. Después, luego de escuchar un poco, Julián, al final aquí en la mesa, y buscando la transversalidad de la propuesta de morfología, yo pienso que el diálogo entre territorios, ciudadanos, gestión pública, políticas públicas, es imprescindible en este trabajo, porque el concepto mismo de patrimonio, por donde pasa, lo que abarca todo eso, cómo hacer hecho una salvaguarda de ese acervo, de qué forma práctica, porque senão que discutimos aqui, como chegar hasta o final de uma proposta concreta, possível, escutando, não imponiendo, não dizendo, não, a forma vai ser isso, vai poner um uso assim. Não, escutar a gente, escutar os interesses públicos, não? E também ver, discutir as agendas políticas, porque de lo que adianta discutirmos aqui em um congresso ou em nossas academias, como chegar hasta eles que estão no poder, como fazer algo de concreto. A transversalidade, como proposta, penso que um documento, uma carta, uma aproximação junto a las instituições públicas que, de hecho, realizam o trabalho
de preservação do patrimônio. E como incluir também o conceito de patrimônio em las leyes patrimoniales, de preservação, de proteção. Porque senão, vamos, como se diz no popular, nadar, nadar e não chegar à la playa. Yo querría decirle al director, felicitarle por darle las gracias en primer lugar por venir con su equipo. No, hombre, sí, pero tú eres el alma mater de este equipo seguramente. Bueno, vamos a ver, gracias por venir aquí con esta generosidad y contarnos esto, porque creo que es tremendamente interesante el tener una herramienta de medición del interés del patrimonio industrial. Es fundamental. Entonces, dicho esto, y como no soy nada más telonero aquí de nuestro secretario, que es el que va a explayarse rápidamente, quiero decirte una cosa. Antes hablamos de Melvin Kranzberg. Creo que faltan algún axioma. Para empezar a construir cualquier cosa hay que partir de algún axioma. No, algo que se considere que no necesita discusión. Eso no necesita discusión y a partir de ahí empezar a construir. Creo que no tenemos muchos axiomas en protección del patrimonio en España. En Estados Unidos sí. Estados Unidos en el año 63, te he dicho, este hombre Kranzberg crea la Sociedad de Defensa de la Historia de la Tecnología, crea la SHOT, S-H-O-T, Sociedad de Historia de la Tecnología, y ha generado una cantidad de herramientas tremendas. La revista Tecnología y Cultura ya se murió hace 10 años, pero él emite en el año 74, cuando estábamos aquí todavía sin constitución, emite unos axiomas de la tecnología. Los axiomas de Kranzberg de la tecnología tienen una validez universal, y no voy a contaros más que uno. Y él, Melvin Kranzberg, no era ingeniero, tenía un grado doble en leyes y economía. Dijo: todas las historias son relevantes. Estamos en un foro de historia, de la tecnología, del patrimonio. Él dijo: todas las historias son relevantes, pero la historia más relevante es la historia de la tecnología. Después de las palabras de Plácido, tomo yo la palabra, bueno, en representación de mis compañeros, pero hablaremos todos un poco. Una vez revisado el modelo, trabajado con la probeta y después de haber analizado un poquitín todos los datos que tenemos aquí, hemos ido haciendo una pequeña nube de ideas y discutido una serie de cuestiones entre todo el grupo. Una de las primeras cosas que hemos observado es que nos faltan cosas. Nos falta un estándar, podríamos decirlo así, y nos falta una precisión conceptual. ¿Qué quiero decir con esto? Este es un modelo de inventario, que se explicó un poquitín por la mañana, pero en Europa, como decía antes Julián, hay muchos modelos de inventario. Hay el Core Data Index, el modelo británico del Midas, etcétera. Hay muchísimos modelos. El problema es que se comentaba esta mañana que lo ideal sería buscar un estándar que unificase todos estos sistemas de registro y que se adaptase a diferentes realidades patrimoniales. Claro, una vez que analizamos los diferentes campos, lo que encontramos aquí, los conceptos, echamos en falta algunos campos, otros consideramos que están mal estructurados y nos falta una definición conceptual de muchos de ellos. No tenemos un tesauro, un vocabulario o algo que nos permita que un técnico cualquiera de cualquier parte de Europa sepa asignar a un elemento patrimonial unas determinadas características. Me explico. Definir una fábrica de tal cosa con un nombre, definir una patología con otro nombre, definir el estado de conservación de un edificio, la autenticidad, bueno, conceptos como la integridad, autenticidad, singularidad. Necesitamos un lenguaje claro y estandarizado para luego hacer una clasificación de esto. Respecto a esto, precisamente, hablábamos aquí de un par de cosillas. Uno, lo de los valores culturales que acabo de citar ahora. ¿Qué es exactamente la integridad de un edificio? ¿Cómo se cuantifica esto? Es decir, podemos decir que un edificio, la integridad vendría a referirse a si el edificio ha llegado hasta hoy completo, si faltan partes, si se ha perdido por un derribo, por una obra. La autenticidad también entendemos que viene dada en cómo ha llegado el edificio hasta nosotros, qué nivel de alteraciones. Pero bueno, aquí ya surge otro debate sobre qué es algo auténtico. Un edificio que desde el siglo X, XII, XIII ha sufrido alteraciones a lo largo de los siglos, ¿cuál de ellos es el auténtico? ¿Es todo el conjunto? A partir de cuando medimos, entra un criterio también cronológico, es decir, ¿desde qué momento un bien es un bien
un bien cultural, vamos a llamarlo así. A mí no me gusta mucho la palabra patrimonio, que conste. Creo que tiene una concepción un poco padre, los padres, tal. Me gusta más la palabra herencia o bienes culturales. Pero lo que quiero decir es qué determina que un edificio es histórico, es un bien cultural y a proteger, y si ese concepto va asociado a un concepto cronológico. Es decir, porque ha pasado ciertos años ya tal. Hay arquitectura contemporánea que es bien cultural. Entonces, bueno, eso habría que definirlo. La autenticidad, la integridad, lo mismo. Claro, un edificio puede haber tenido pérdidas, reformas, alteraciones, pero puede ser auténtico. Todo lo que conservemos de él es original. Claro, es un poco en la línea de lo que hablamos, precisión terminológica, conceptual, aclarar conceptos y estandarizarlo, yo creo. Luego, hablábamos también de otra cuestión, casi siguiendo en el mismo hilo argumental, la rentabilidad social y la rentabilidad económica. Aquí también tuvimos un pequeño debate porque es un tema un poco espinoso. El mercado. Antes he oído por ahí citar mercado, es decir, mercado, bienes que se compran, bienes que se venden, marketing y demás. Al patrimonio, ¿podemos hablar de mercantilización con el patrimonio? No puede existir la restauración de un bien cultural por el mero hecho del goce social, del disfrute, de la identidad cultural, de que nos gusta tener esto así, porque nos cuesta dinero, al igual que me gusta tener un jardín en mi casa o me gusta tener cosas. Es decir, la sociedad, ¿es necesario que todo esto pase por el filtro del mercado? Simplemente eso. Y hablamos un poco de la rentabilidad social y rentabilidad económica, que también consideramos que son términos que habría que precisar. Sobre todo quizás la rentabilidad social, y estudiar un poco también en qué va a beneficiar a una comunidad, el trasvase de comunicación con la comunidad social que está en todo el monumento, etc. Luego, bueno, hablamos un poco de objetivizar los campos. Se comentaba también, es una crítica al modelo, que consideramos que es un tanto complejo. Si bien se trata de llevar, si bien lo hemos entendido nosotros, lo que aquí entendemos que se está mostrando es la transposición de un módulo informático de un sistema de información geográfica, un SIG, una base de datos y unos puntos en un mapa, el trabajo con una información digital, lo estamos convirtiendo en un modelo analógico para hacerlo más comprensible que la gente lo entienda. Es decir, estamos poniendo las mismas capas que en el GIS, cada uno de esos puntos tiene una serie de atributos que se recogen en la correspondiente tabla. Aquí tenemos la tabla con cada uno de los datos, cada punto tiene una serie de variables y luego eso se traduce en toda la información de capas. Pero a priori nos pareció un tanto complejo de entrada. Eso fue también una discusión que hubo aquí en el grupo sobre la complejidad del modelo, pero si bien es complejo, consideramos también que es muy didáctico, es un modelo muy educativo. Para la gente que no esté familiarizada con el mundo de la informática, los ordenadores, los GIS, modelos de CAD y demás, consideramos que es una forma muy visual de observar las tendencias. Cada capa lleva información y en cada capa se recoge toda la información de todos los elementos. Que bueno, consideramos que esto sería interesante extenderlo a otros campos. Incluso se podría hablar también esta división clásica de patrimonio industrial, patrimonio civil, patrimonio religioso, patrimonio tal. ¿Por qué no volcar todo el patrimonio en un sistema así y luego ya ir haciendo capas, una capa de patrimonio industrial? A fin de cuentas no deja de ser una capa más de todo el patrimonio en general. Luego también teníamos otra discusión sobre por qué esto las administraciones no lo compran, entre comillas. Es decir, cómo saber vender este tipo de sistemas, este tipo de inventarios, porque unas comunidades disponen de sistemas de información muy avanzados y muy desarrollados y otras, en cambio, tienen un simple mapa con una serie de puntos con un poco de información asociada. Aquí debatíamos si es una cuestión de los políticos, es una cuestión política de que las administraciones no le ven utilidad a estos análisis, a los laboratorios que hablábamos antes, a la investigación y a la gestión del patrimonio, o es una cuestión de que los propios investigadores aficionados en los foros de debate no somos capaces de transmitir esto ni a la sociedad ni a la administración. Y luego, ¿qué más cosas tengo por aquí? Bueno, hablamos también de la iniciativa privada, bueno, un poco comentábamos cómo se podría hacer para que esto pasase de un modelo teórico, consiguiese pasarse a la realidad, a un ordenador, que dejase de estar en los laboratorios para formar parte de los ciudadanos. También consideramos que hace falta también educación patrimonial, un poco de educación, de divulgación sería la palabra. Y luego, bueno, también lo último que aportamos ya como conclusión, que nos pareció, ya fue una última reflexión que hicimos, es que esto en el fondo no es un fin en sí mismo, es un camino para llegar a alguna parte. Tenemos un objetivo, tenemos unos fines y esto al fin de cuentas es una herramienta para alcanzar unos fines, sea la conservación del patrimonio, sea la difusión, sea la educación patrimonial, sea, bueno, al fin de cuentas es
hacer que el patrimonio tenga una mayor visibilidad social, contribuir a su conservación, a generar identidades, a que la sociedad participe y disfrute de su propio patrimonio. Bueno, todo un conjunto de cosas y esto es una herramienta para ello. No sé si algún compañero mío quiere tomar la palabra. Nada más, quedó un dato final que apuntó Péricles, que es en las análisis de causas de los fallos, en las aproximaciones de este modelo a las instituciones, es la falta quizá en España, de una política de incentivos hoy, fiscales fundamentalmente. Vou falar pouco, se me permitem, vou falar em português. Não domino muito o espanhol. Como falou Plácido, a minha conclusão, que é um pouco do meu trabalho também, que a gente vai falar em breve, mas que eu também... Aquela conclusão é fazemos as ferramentas, temos as ferramentas, fazemos os estudos e ao final, aonde registro, aonde deposito esse estudo, como utilizar esse estudo para efetivamente realizar a proteção do patrimônio. Se seria uma organização não governamental, como o TIC, como Incuna, onde devo registrar, porque ao longo de acompanhar o CIRIA em vários congressos, nós percebemos que existem muitos trabalhos de inventários que, ao final, estão guardados nas bibliotecas. E o patrimônio precisa ser protegido. E entramos, eu como advogado, entro com um pedido de proteção daquele patrimônio. E o órgão que protege o patrimônio me pergunta quais os documentos que você está embasando este pedido de proteção. Então, os documentos estão nas universidades, estão nos congressos, estão nesses locais que nos reunimos como especialistas. Então, é uma questão que eu coloco. Seria a uniformização da metodologia, uma estandardização é importante. Em que local depositar? Na Unesco, nos órgãos federais, nacionais, onde depositar, onde registrar esses bens. E no meu entendimento, é uma tabela estatística muito interessante. Muito interessante, porque você vai trabalhar a correlação de todos os dados. É muito importante. Quando eu quero buscar alguma informação, vai bastar eu dizer quais os elementos, as categorias que desejo. E eu creio que pode ser muito bem utilizado como uma ferramenta de ponto inicial para que nós possamos uniformizar essa forma de proteção. E por último, por fim, é a carência da legislação. Eu quero, inclusive, temos muita carência de legislação, no sentido de tanto fiscal, né, quanto de preservação. Então, essa política de preservação, quem vai fazer somos nós. Como? Sensibilizando o político, mostrando os modelos e vendendo o peixe para quem tem que ser vendido o peixe. Como técnicos, eu vejo que aqui esse modelo é interessante. Talvez como político, para um político esse modelo não seria interessante, né? Por fim, eu quero agradecer. Obrigado. La Administración de Sanidad es capaz de tener mi historia médica actualizada, ¿no? Sí, es así, ¿no? Tiene todos mis datos, ¿no? Un bien cultural no tiene esa capacidad de actualización. Uno entra en la base de datos de las consejerías de cultura y es cuando se hizo el registro, tiene esa capa, pero el bien, Leopoldo Torres Balbás, ¿no?, el gran arquitecto de la Alhambra, ¿no?, y uno de los grandes teóricos de restauro conectado con los enfoques de Italia, ¿no?, decía que un monumento es vida, ¿no?, que un monumento sigue viviendo y en su vida expresa
la vida de sus habitantes, ¿no? El monumento, incluso después de ser declarado monumento y protegido, sigue viviendo, transformándose, recibiendo adiciones, sustracciones, y esto me lleva un poco a los problemas que habéis planteado en relación con la fábrica, ¿no? Cuando hablabais de los valores de autenticidad, de singularidad, etcétera, la complejidad, pero es porque el patrimonio industrial de alguna manera todavía no ha encontrado su propio campo de conocimiento, está viviendo de los otros patrimonios en conceptos, en terminología, y yo entiendo que el patrimonio realmente, lo industrial es singular, no le llamo patrimonio tampoco, ¿no? De hecho, la fábrica para mí no es un monumento en el sentido tradicional y de luego mucho menos en el sentido que lo entendía Adolf Loos. Para Adolf Loos jamás sería una fábrica, un monumento, para él el monumento era el monumento público, el funerario solamente, ¿no? Y lo comparto, ¿no? No es un monumento, una fábrica además está hecha para ser ampliada, demolida, destruida, incendiada, modificada. ¿Qué sucede cuando se registra? Pues que no entienden los cambios, ¿no? Que no entienden el porqué de la uralita, que no entienden el cambio al gasoil. Entonces buscan incluso la pristinización, igual que otros monumentos, su momento inicial, su momento de origen, cuando la fábrica en su propia evolución es como ha ido cambiando y como se debe entender en su propio dinamismo, porque los empresarios así lo entienden, porque los modos de producción así lo entienden, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál es la autenticidad? Una salina que desde la época de Roma, como una que hay cerca de Sevilla, ha estado produciendo sal y todavía sigue produciendo sal. ¿La autenticidad está en la sal que se sigue obteniendo o en los modos de... En fin, ¿dónde está la autenticidad de las cosas? El patrimonio debe encontrar, como dicen ustedes, su terminología, sus conceptos, su campo de debate, sus propios fundamentos teóricos, epistemológicos, para poder... Pero eso está pendiente de hacer todavía. Es una disciplina, un campo de conocimiento mosaico, como comentábamos antes, y debe encontrar su lugar en el mundo que todavía no lo ha encontrado, ¿no? Está pendiente pasar de los estudios de caso a un importante debate teórico después de 50 años de práctica de Industrial Heritage o de Industrial Archaeology. Es necesario de pronto reencontrarnos con ese debate y de alguna forma dar respuesta a cosas que muy honradamente y muy interesante desde el punto de vista intelectual habéis planteado, ¿no? Y en relación con la herramienta, el paso de los datos del SIG a, si queréis, no sé, Vicky. 5 de 20. Entonces, explicar el concepto de un SIG, la verdad, es complejo, incluso trabajar con él, porque requeriría o que cada uno tuviese un ordenador o que uno tuviese un ordenador y 5 mirasen. Los 5 se aburren aunque conozcan la herramienta. Entonces, ser capaz de contaminaros y decir, tenéis que trabajar con una herramienta SIG, para lo que tú dices, se ve claramente las tendencias. Quizás se ve aquí más fácil que en plano en el ordenador. Entonces ves que si hay muchos valores que pasan por aquí, automáticamente van en camino todos hacia aquel valor. Qué casualidad que si está en obsolescencia allí, claramente después en los siguientes 4 valores pasa sin gestión, sin gestión, sin gestión. Es obvio, ¿no? Pero se ve claramente con el flujo de los hilos y soy incapaz de identificar de dónde viene este. Pero bueno, ya sé que vienen muchos en esta línea, ¿no? ¿No? Entonces, creo que era como... ¡Ay, se ha roto! Bueno... Vamos, si me interesa, claro que no me va a interesar un poco la geografía, si me interesa, pero yo soy ingeniero y tampoco me interesa demasiado el dibujo. Vamos a ver, sí, los planos me interesan mucho, pero sé algo de AutoCAD. ¿Quién sabe AutoCAD aquí en este...? ¿Quién ha manejado AutoCAD? Un señor, 2, 3... ¡Oh! Es lo mismo el AutoCAD, esto es el AutoCAD, una capa, otra. El AutoCAD de cada dato tiene información asociada, ¡claro! Mucha información asociada, ¡claro! Y se puede analizar de forma transversal, longitudinal, multidireccional. Sí, tienes razón, pero es el paso siguiente. Todos sabemos dibujar con AutoCAD, pero el dibujo es mudo. Solo es para representar y esto es para analizar. Y al menos sirve para que los que no lo utilizáis entendáis las capacidades del sistema, ¿no? Hemos hecho el trabajo a la inversa. Hemos construido la tabla porque esto no existía, hemos elaborado un SIG para sacar conclusiones y después lo hemos desmontado de nuevo para enseñaros a trabajar con él, ¿no? Esa era la idea. Al menos sí la hemos transmitido. Nosotros compartimos muchas de las cosas que comentaron en los otros equipos, empezando por la complejidad aparente que tenía el momento en el que nos tuvimos que poner con todos estos hilos a engarzarlos, ¿no? Cada uno en su sitio. Una complejidad que en cuanto pillamos el tema de las letras y de tal, acabó siendo
casi un juego de niños, ¿no? Entonces, claro, cuesta a lo mejor pillar el tema, pero luego nos dimos cuenta que trabajando en equipo individual, porque coges el hilo, vas pasando uno de arriba abajo y vamos, que es un sistema que nos parece también, pues eso, como comentábamos, visualmente muy didáctico y atractivo, ¿no? Al mismo tiempo. Empezamos cuestionando un poquitín el porqué de estos 100 elementos, que era en realidad la materia, ¿no?, que se nos había dado para trabajar y bueno, evidentemente todos son de un nivel incuestionable. Ya comentamos o comentaron por la mañana Julián Sobrino que hubo que elegir, pues algunos personalmente él en los de su comunidad autónoma, otros los escogieron, fueron decisiones políticas, o bueno, porque había que dar a cada comunidad su parcela y según pues el peso que tuviese en la industrialización española, a cada una le correspondían una serie de elementos, ¿no? Nosotros, claro, empezamos haciendo o cogimos los elementos del caso asturiano, que era el que dominábamos, y el del extremeño, ¿no? Y nos dimos cuenta que sí que, por un lado, hay elementos que son importantísimos, pero que a lo mejor aquí en el caso asturiano, por querer dar visibilidad a todos los tipos de industria, se metieron elementos pues de la industria agroalimentaria o de la, yo qué sé, de infraestructuras y comunicaciones que luego quedan diluidos en el conjunto español porque ya pierden como relevancia, ¿no? Veíamos, por ejemplo, el caso de la estación de ferrocarril de Gijón, que sí que es importantísima para Asturias. Sería más importante como elemento, como Museo del Ferrocarril de Asturias, que como estación de ferrocarril de Gijón, y que claro, luego en el contexto nacional pues ya es un edificio que a lo mejor no está a la altura de pertenecer a esos 100 elementos tan selectos, ¿no? Entonces, bueno, quitando este problema, que fue un poco por filosofar o debatir sobre la materia con la que teníamos que trabajar, fueron surgiendo también, nosotros estamos con el tema de las categorías, pues las primeras dudas a la hora de bueno, pues, ¿qué es esto de que esté junto la industria, construcciones mecánicas con química, o por un lado salinas, pesca y construcción naval, aguas y energías, por otra parte, industria eléctrica, que también no deja de ser energía en otra categoría? Entonces, con las categorías aquí nos volvimos un poco también locos. Propusimos que a lo mejor había que revisarlas, dejar, claro, a lo mejor desde el punto de vista asturiano, ¿no?, la minería como una categoría por sí sola, pero todo esto nos dio opción a pensar en la introducción de una nueva galleta, que proponemos debajo de la de las categorías que, bueno, no vamos a cuestionar, ahí están, son las que con las que se trabaja, pero luego una galleta de interacción entre las categorías. ¿Por qué? Pues porque sí que es evidente que la industria, o sea, la minería, por ejemplo, tiene mucha influencia en la siderurgia, a su vez en la industria química, y a partir de ella pues la industria naval también se nutre, ¿no?, de la siderurgia, etcétera. Entonces hay una relación entre categorías que podría también tener su interés, ¿no?, en otra galleta que podríamos incluir. Y luego ya pues se podría ir más allá y buscar la interrelación entre los propios elementos, ¿no? Información que, bueno, a lo mejor implicaría ya no estar trabajando con esta herramienta, sino tener que volver a abrir un proceso de investigación para ver si, por ejemplo, yo qué sé, pues la fábrica de armas de Trubia y de Oviedo tuvo que ver algo con la minería del Valle del Nalón, que sí que lo tuvo, pero concretamente con otro elemento que es el Pozo Sotón, ¿no? A lo mejor pues sí que podemos llegar a intentar o llegar a interrelacionar entre sí esos 100 elementos porque son fruto unos de los otros. Por otro lado, nos dimos cuenta también de que pues podríamos incluir también otra galleta, ¿no?, en la que dividiese el patrimonio perteneciente a espacios de trabajo, el patrimonio que está vinculado a espacios de residencia y luego por otro lado los paisajes, porque vemos que hay, bueno, creo que le había tocado a otro grupo analizar, ¿no?, si eran una localización, o perdón, una ordenación lineal, nuclear, polinuclear, axial, etcétera, pero luego también vimos interés en esta cuestión de darle una visión espacial, ¿no?, a este patrimonio y esa división de espacios de trabajo, espacios de residencia y luego paisajes, que también pues, hay algunos como tal en estos 100 elementos, nos parecía interesante. Ya bueno, para terminar, nos dimos cuenta que este sistema, basado en estos 101 elementos, era una instantánea, o estaba planteado como una instantánea, ¿no?, de esos elementos que se hicieron a través de una exposición, pero ya hace un tiempo, ya van evolucionando. Entonces habría que darle la posibilidad, y eso lo dejamos para la última galleta, para esta matriz
infinita, ¿no?, de que sea la que refleje esos cambios a los que se va sometiendo el patrimonio con el tiempo. Por ejemplo, lo que comentaba el compañero, que en realidad pues casi no son 100 elementos, son 99, uno desapareció, ya no pertenece, o sea, ya físicamente se lo cargaron. Entonces, bueno, pues hacer esa galleta en la que, por un lado, veas cómo ese patrimonio evolucionó de forma favorable y, por otra parte, cómo se vio desfavorecido o situaciones de peligro. Entonces, podríamos decir aquellos que desfavorablemente desaparecieron o los que fueron transformados para mejorar y, bueno, ir estableciendo una serie de categorías, ¿no? Entonces, esa galleta nos permitiría ver la evolución, ¿no?, y la actualización en cada momento de estos 100 elementos, y verlo todavía como algo más vivo de lo que en realidad es. Y bueno, así fue en líneas generales, tampoco quiero extenderme mucho por el tema de las prisas, ¿no? Fue en general lo que comentamos y bueno, pues si tiene algún compañero algo que aportar. No, simplemente comentamos algunas cosas que nos parecía sobre términos que había en el ámbito de protección, inmuebles. Los muebles vimos en el listado que estaban pues los altos hornos, ¿no? Eran, sí. Entonces, bueno, considerar a los altos hornos muebles no nos parecía adecuado, quizás o cambiar los términos, hablar de artefactos o otro tipo que decíamos, ¿no?, de instalaciones, ¿no? Edificio máquina, sí. Bueno, otro término, ¿no?, que no cayese en conflicto, porque en realidad esos altos hornos son bienes inmuebles, ¿no?, cara a la protección, que es donde está metida esta clasificación, ¿no? Y luego añadir un poco más, porque sí que había algún bien que no, las infraestructuras, ¿no? Sí. Dentro de las tipologías funcionales, pues a lo mejor las comunicaciones, ligarlo también con infraestructuras. Por el canal era, ¿no? Sí, por el canal de Isabel II, que estaba metido en comunicaciones y nos parecía que, bueno, tampoco era muy una tipología que lo definiera mucho, ¿no? O sea, y nada, respecto luego un poco a las preguntas, sí, pues bueno, el valor de resiliencia, ¿no?, existente en los espacios industriales, ¿cómo lo podríamos trasladar a esos proyectos, ¿no?, de intervención? Pues no sé, sí. Sí, bueno, sería un poco, o sea, buscar, en realidad, esos contenedores, una adaptación, no sé, una regeneración territorial, no sé, localizar dónde está ese agente perturbador, ¿no?, o esa situación adversa y darle una solución, ¿no? Y luego nada, bueno, solo puntualizar que respecto, por ejemplo, a mantener la memoria del trabajo, ¿no?, asociada a los bienes industriales, en esas intervenciones en el paisaje, pues tiene mucho que ver, en esas intervenciones nos lo ponéis como en el patrimonio, ¿no? Las intervenciones en el patrimonio industrial, pues una manera de mantenerlo es que esas intervenciones tengan en cuenta dónde está inserto ese edificio, o sea, que trate el entorno como lo que es, la protección como lo que es, o sea, hablar ya de paisajes culturales, y entonces ya englobaríamos unos términos muchísimo más amplios que ya pues englobarían otra serie de cosas en el territorio, de viviendas, de infraestructuras ligadas a estos bienes, que en realidad una cosa que sí se detecta es que en el fondo, o sea, hablamos principalmente de bienes inmuebles, de edificios en sí, pero no se protege lo que es todo, o sea, todo el territorio, todo el proceso en torno a ese bien, ¿no? Por ejemplo, hablando de Gijón, comentábamos lo de que se incluyó la estación de Ferrocarril del Norte, pero que a lo mejor no se tenía que haber incluido la estación, sino que lo que se tenía que haber incluido era un trazado ferroviario concreto, porque ya tiene muchísimos más elementos
que darían más valor a ese bien, ¿no? Vamos, a ese elemento en concreto del listado. En fin, ¿dónde está la autenticidad de las cosas? El patrimonio debe encontrar, como dicen ustedes, su terminología, sus conceptos, su campo de debate, sus propios fundamentos teóricos, epistemológicos, para poder, pero eso está pendiente de hacer todavía, es una disciplina, un campo de conocimiento mosaico, como comentábamos antes, y debe encontrar su lugar en el mundo que todavía no lo ha encontrado, ¿no? Está pendiente pasar de los estudios de caso a un importante debate teórico después de 50 años de práctica de Industrial Heritage o de Industrial Archaeology. Es necesario de pronto reencontrarnos con ese debate y de alguna forma dar respuesta a cosas que muy honradamente y muy interesante desde el punto de vista intelectual habéis planteado, ¿no?